En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y se renovará toda la faz de la tierra y todo será criado. Señor mío y Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu y en este momento me pongo en tu presencia para que tú me llenes de luz y de gracia, para que tu palabra sea llegada a todos los lugares donde tú quieres que llegue, Señor. Amén. Vamos a leer pues, hermanos, las lecturas del día de hoy, 5 de julio del 2019. Y en la primera lectura es del Génesis, capítulo 23, versículos en adelante. Y dice así: Sara vivió 127 años y murió en Kiryat Arba, hoy Hebrón, en el país de Canaán, y Abraham lloró e hizo duelo por ella. Cuando terminó su duelo, Abraham lloró y se levantó y dijo a los hititas: Yo soy un simple forastero que reside entre ustedes. Denme en propiedad un sepulcro en su tierra para enterrar a mi esposa. Y Abraham sepultó a Sara en la cueva del campo de Marquelac, que está frente a Mambré, es decir, Hebrón, en Canaán. Abraham era ya muy anciano, y el Señor lo había bendecido en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que era el mayordomo del Señor, de todas sus posesiones: pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás por esposa para mi hijo a una mujer de las cananeas con las que vivo, sino que irás a mi tierra a buscar entre mi parentela una mujer para mi hijo Isaac. El criado le dijo: y en caso de que la mujer no quiera venir conmigo a este país, ¿tendré que llevar a tu hijo hasta la tierra donde saliste? Respondió Abraham: No vayas a llevar allá a mi hijo. El Señor Dios del cielo y de la tierra, que me sacó de la casa paterna y de mi país, y me juró dar descendencia en esta tierra, Él te enviará su ángel para que puedas tomar de allá a una mujer para mi hijo. Y si la mujer no quiere venir contigo, quedarás libre de este juramento. Pero por ningún motivo llevarás allá a mi hijo. El criado fue a tierra de Abraham y volvió con Rebeca, hija de Betuel, pariente de Abraham. Isaac acababa de regresar del pozo de Lahai Roi, pues vivía en las tierras del sur. Una tarde Isaac andaba paseando por el campo y al levantar la vista vio venir unos camellos. Cuando Rebeca lo vio, se bajó del camello y le preguntó al criado: ¿Quién es aquel hombre que viene por el campo hacia nosotros? El criado le respondió: es mi señor. Entonces ella tomó su velo, se cubrió el rostro. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac llevó a Rebeca a la tienda que había sido de Sara, su madre, y la tomó por esposa, y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Palabra de Dios. En el Salmo 105 dice así: Demos gracias al Señor porque Él es bueno. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas del Señor y alabarlo como Él merece? Demos gracias al Señor porque Él es bueno. Dichosos los que cumplen la ley y obran siempre conforme a la justicia. Por el amor que tienes a tu pueblo, acuérdate de nosotros, Señor,
y sálvanos. Demos gracias al Señor porque Él es bueno. Sálvanos, Señor, para que veamos la dicha de tus escogidos y nos alegremos y nos gloriemos junto con el pueblo que te pertenece. Demos gracias al Señor porque Él es bueno. Y del Santo Evangelio de San Mateo, capítulo 9, del versículo 9 al 13. Dice: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por las cargas, y yo les daré alivio, dice el Señor. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudador de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó, lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. Vayan pues, aprendan lo que significa: yo quiero misericordia, no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy en este día, pues estamos viendo cómo la humildad de Abraham, siendo él un hombre escogido por Dios y ya tenía más de 100 años en este caso, en este momento que estamos leyendo la historia de Abraham cuando murió su esposa. Dice que su esposa ya tenía 127 años. Entonces, ¿él cuántos tendría? Pues mucho más que ella, yo me imagino. Ya era un hombre grande, anciano. Y yo leyendo en el Génesis, más de esa lectura, me doy cuenta que él lloró mucho a su esposa. O sea, no está escrito todo aquí en este pedacito de la historia. Lloró mucho a su esposa y les pidió a los hititas, donde en Canaán, cómo ellos vivían de forasteros, eran forasteros, y él estaba conforme, porque Dios le había dicho que se fuera ahí a esa tierra, que de ahí iba a nacer toda su descendencia. O sea, ahí en ese lugar. Entonces, la humildad que yo veo y que me llama mucho la atención es de Abraham. Cómo todavía todo lo que él vivió, todo lo que él pasó, toda la fe que fue probada por Dios mismo, tan grande, y que lo podemos llamar Padre Abraham, por la fe que él nos inculcó. De alguna manera seguimos siendo esa descendencia, porque dijo que de él iban a salir millares, o sea que no se iban a poder contar toda su descendencia. Entonces, Abraham tuvo contacto tan directo con Dios Padre, hermanos. Él hablaba con él, Dios le hablaba y él lo escuchaba. Si revisamos toda la vida de Abraham, fue algo tan grande, tan maravilloso, aunque quizá no fue algo fácil para él. El compromiso que tenía para con los demás y ante Dios, para llevar una vida recta y agradable a Dios. ¿Cuántas veces no intercedió Abraham por nosotros, por el pueblo, por su pueblo encargado que él había dicho: tú vas a ser el pastor de este pueblo? Y hace un día o dos, como vemos todavía en la lectura, cuando intercede por Sodoma y Gomorra.
O sea que todavía él seguía intercediendo por el pueblo, que él le dolían los pecados que estaban cometiendo, porque él conocía realmente a Dios y sabía el poder que él tenía, que nos podía destruir, que podía destruirnos en ese entonces y ahorita mismo. Podía acabar con ciudades enteras si la gente no se arrepentía. Vimos pues cómo en ese entonces destruyó esa ciudad. Y aún ahorita, si Él quiere, puede destruirnos en un instante por tanta maldad, por tanta dolor, tanta suciedad que hay en el mundo. Pero sin embargo, Él se mantiene humilde. Él les pide a los hititas un pedazo de tierra que le vendan, nomás para sepultar a su esposa, a su querida esposa que allá había muerto. Por eso dice que la compró, un pedazo y con una cueva donde fue sepultada Sara, y que después ahí mismo fue sepultado él, en esa misma cueva. Entonces vemos pues que él nunca se sintió grande o que hubiera dicho, no, yo soy escogido por el Señor, yo tengo privilegios, a mí denme. Sin embargo, los hititas le dicen, tú eres un príncipe de Dios, tú pídenos lo que quieras y te lo damos. Tú no tienes que ofrecernos tanto dinero para comprar este pedazo de tierra. No lo dice aquí para que no vayan a pensar que está, si quieren leer esta vida, cómo murió Sara y todo, lo pueden encontrar en el Génesis, en esta lectura, siguiéndola. Y ahí se dan cuenta cómo él compra ese pedazo de tierra, nada más para enterrarlos y para que él fuera enterrado. Entonces nosotros a veces no somos nada, hermanos, y nos sintemos tan grandes, nos sintemos que todo lo podemos por nuestra propia cuenta. Y sin embargo, Él nos viene a enseñar la humildad y la sencillez, que entre más conozcamos, más humildes seamos, para que seamos agradables a la vista de Dios, no a la vista de los demás, a la vista de Dios. Porque Dios ve la humildad de los corazones y por eso los llena de tanto gozo y les da tantas bendiciones como se las dio a Él. A Él lo llenó de bendiciones. Y por eso vemos pues cómo manda a su criado de confianza a que le consiga una esposa a su hijo Isaac. Él no quiere que se case con una mujer de ahí, porque era gente que yo creo no creía en el Dios verdadero. Él le pide que vaya y le traiga una mujer de su tierra, de donde ellos eran. Y Dios le concede esa gracia de encontrarle a Rebeca, dice, que le trajo una mujer para Isaac. Entonces vemos pues cómo Dios lo sigue bendiciendo y de ahí va a seguir su descendencia de los hijos de Abraham. Y nosotros seguimos pensando que nosotros lo tenemos, que nosotros podemos. Y no, hermanos. Lo poquito que tenemos y que podemos es por pura gracia de Dios. Entonces nos pasamos al Santo Evangelio, donde Jesús llama a Mateo. ¿Quién era Mateo, hermanos? Mateo era un recaudador de impuestos. ¿Quién era? Un pecador. Un pecador que solamente se preocupaba por juntar dinero, porque prestaban dinero y él era el encargado de recaudar los impuestos. Me imagino que haber sido un grupo, no sé cuántos, no dice, pero él era el encargado de recaudar los impuestos, de que le estuvieran llevando ahí el impuesto de cada dinero que prestaban. Entonces vemos cómo pues los fariseos y publicanos le dicen a sus discípulos, ¿cómo es posible que su maestro coma con pecadores
Entonces Jesús los escucha, aunque no estaba ahí con ellos, pero Él escucha nuestros pensamientos. Y le dice, no son los sanos los que necesitan el médico, son los enfermos. Y yo a eso he venido, por los enfermos, no por los sanos. Entonces vemos pues, hermanos, que tenemos aquí una esperanza. Porque ¿quién de nosotros podemos decir que estamos sanos completamente? Sanos espiritualmente. Que no necesitamos a Jesús para que venga y nos sane. Hermanitos y hermanitas, esta es una buena esperanza para ti y para mí. Que Jesucristo se preocupa por nosotros, por los más enfermos, por los más descarriados, por los más pecadores. Y vayamos a ver la vida ya ahora de San Mateo, todo lo que Jesús hizo en él. San Mateo es el que nos relata la vida, cómo fue María concebida, cómo fue el Espíritu Santo que vino hacia ella y cómo fue María, todo lo que ella fue a visitar a Santa Isabel, cómo Dios se manifestó tan grandemente en San Mateo para que fuera su discípulo amado, su discípulo en quien él quería confiar. Entonces, nosotros también podemos ser escogidos por el Señor. Así tengamos los más pecados que tengamos. Y los que estamos predicando aquí en este medio, no crean que somos santos, que no tenemos pecados. Somos también como Mateo. Quizá tengamos pecados graves, pero Jesús nos ha llamado por una razón. Y nos dice, te quiero aquí, quiero que prediques mi palabra, quiero que digas esto y esto. Quiero que otras personas por este medio escuchen. Y no soy yo la que escogió a Jesús, es Él el que me escogió a mí, hermano, hermana. Y así siéntete tú también. Somos escogidos por el Señor, por su gracia y su misericordia. Dice que les dijo a esas personas que estaban criticando, vayan y cuenten lo que aquí escucharon, que yo no quiero sacrificios, quiero misericordia. Que todos tengamos misericordia, hermanos, unos con otros. Que no seamos jueces de los demás. Que tengamos misericordia del que nos ha ofendido. Que tengamos misericordia del más débil. Porque no conoce a Dios, hermanos. Porque está tan fuera de el área donde puede alcanzar la gracia de Dios, porque anda en el pecado y anda en cosas que no debe. Jesucristo puede llegar y llamarlo. Me imagino yo a Jesús y a Mateo cuando se miraron cara a cara. Porque me imagino que si yo me encontrara con Jesús y me mirara a la cara, vería todos mis pecados. Vería todo en lo que le he fallado, todo en lo que le he faltado. Y me daría vergüenza. No podría ya volverle a mirar, porque Él lo sabe todo. Y sin embargo le dijo, vente, sígueme. Y Él se levantó y lo siguió. Fíjense que hizo lo mejor. Ya no le importaron los impuestos que estaba cobrando, no le importó lo que estaba haciendo, porque con la sola mirada de nuestro Señor Jesucristo lo cautivó, lo enamoró.
No hizo preguntas, no dijo nada, solamente se fue y lo siguió. Y eso era lo que él necesitaba. Y a veces nosotros también necesitamos una palabra nada más de aliento, una palabra que te llegue al corazón y que te levantes y sigas a Jesús. Sigas a Jesús como lo hizo Mateo. Porque Dios nos tiene grandes cosas reservadas para cada uno de nosotros cuando estamos dispuestos a seguirlo. No quiere decir que nuestra vida va a ser fácil. No quiere decir que Mateo fue fácil su vida seguir a Cristo. No. Hasta morir por Él. Hasta darlo todo por Él. Porque le creyó. Porque dijo, Señor, en este mundo, ¿a quién seguiremos? Eso fue Pedro el que le dijo, pero estaban juntos. Cuando les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Mesías. Entonces le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces pienso que Mateo también eso pensó. ¿Qué hago aquí? ¿Qué sentido tiene la vida cuando tú me estás ofreciendo todo lo diferente? Una vida nueva. Llenar mi vacío, mi corazón. Porque todo el ser humano, hermanos, tenemos un vacío dentro de nuestro corazón cuando no conocemos a Cristo. Cuando estamos alejados de Él, buscamos. Y pensamos que las cosas materiales nos van a llenar el vacío. Pero no es así, hermanos. A veces buscan, porque yo no lo he hecho, en otros lugares por la magia, por los hechiceros, por las cartas, que por el café, por aquí, por allá, buscando llenar ese vacío. Y sin embargo andamos fuera, hermanos, porque ese vacío nadie lo llena. Solamente Jesús, solamente María, que por medio de ella nos lleva a Jesús. Entonces, cuando conocemos a Jesús y a María, entonces nos damos cuenta que nos sentimos plenos, nos sentimos llenos, sentimos esa paz que nunca habíamos podido experimentar, hermanos. Esa paz que el mundo no nos puede dar. Sentimos la gracia de Dios en nuestros corazones. Sentimos su presencia. Hagamos silencios en nuestra vida diaria. Deja de escuchar televisión, deja de escuchar música, porque hay hogares que todo el día está la televisión prendida, todo el día está la música alta, todo el día hay sonido. Y Dios quiere silencio para poderte hablar por medio de nuestra conciencia. Y si nosotros no le dejamos ese espacio, nunca lo vamos a escuchar. Nunca vamos a escuchar la voz que nos diga, sígueme, como le dijo a Mateo. Entonces yo te invito a hacer ese espacio, hermano, hermana, ese silencio. Un día, vete fuera de tu casa, camina, no sé dónde vivas, tú sola o acompañada con alguien, pues, no sola, que no te vaya a pasar algo. Pero busca ese silencio dentro de ti y Jesús te va a hablar, Jesús te va a decir. No quiere decir que te va a hablar en persona, no. Te va a poner en tu conciencia, en tu mente, en tu pensamiento. ¿Qué quiere Jesús de ti? ¿Qué quiere que cambies? ¿Qué quiere que hagas? Pero búscalo a Él, para que sepas cómo Dios nos cambia nuestra vida, nuestra existencia. Y sigamos el ejemplo de Abraham, hermanos.
Sigamos esa humildad que Él tenía, que no nos sintamos más que nadie. Si Él fue escogido por Dios, Él le agradece y le sigue dando gloria y poder, porque Él es grande y poderoso y sabe que sin Él no es nada. Entonces, hermanos y hermanas, una invitación es esta: hagamos este silencio, o vete al Santísimo, vete tú sola, solo. Di: hoy voy a estar 1 hora con Jesús sacramentado. Quiero estar ahí. Porque acuérdense que cuando Jesús estaba orando en el Monte de los Olivos, Él les pidió 1 hora de oración a sus discípulos. ¿Y qué pasó? Cuando Él despertó, o cuando Él volvió, ellos estaban dormidos. Y les dijo: ¿no pudieron velar tan solo 1 hora? Entonces, ahí nos está diciendo que oremos 1 hora, hermanos. Tan siquiera por Él, con Él. Entonces, vete al Santísimo, vete a caminar, vete, busca un lugar en silencio, donde no haya tanto ruido, tantos carros, tanta grita. Haz un espacio dentro de ti y verás la gloria de Dios, hermano y hermana. Pues hacemos oración, hermanos, unos por otros, para que Dios nos conceda la gracia y la misericordia que Él quiere para con nosotros, para llenarnos de su luz y de su amor. Que Dios omnipotente y eterno, que conoce nuestros corazones y nos mira y nos sondea, sabe cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, conoce nuestros pensamientos sucios, malos y buenos. Te lo ofrecemos a ti, Señor Dios Todopoderoso, que por medio de estas lecturas y por medio de tu Santo Evangelio y de las enseñanzas que hoy nos has dado, llegamos un día, Señor, a escuchar tu voz, a levantarnos como lo hizo Mateo y a ser humildes como lo hizo Abraham y a no sentirnos más que los demás, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amadísimo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre. Amén.